Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. Ya, gracias. Bueno, pedimos las disculpas del caso porque se ha caído la señal como dos veces, así que no, por eso se desconectaron ustedes. Espero que lo que resta del servicio no se vuelva a caer. Bueno, hoy día me corresponde la charla y escogí un tema que no se habla muy a menudo y es algo que todos tenemos, que es sangre, ¿ya? Y de repente no nos preocupamos mucho del trabajo que este elemento interno tiene. La charla se titula La sangre humana, el vehículo del ego. Las referencias son Efesios 1:7, Primera de Juan 1:7, el libro El concepto Rosacruz del Cosmos y el libro Principios ocultos de salud y curación de Matt Heindel. Y dice lo siguiente: la sangre humana y el ego. Desde la infancia hasta los 14 años, la médula de los huesos no forma todos los corpúsculos sanguíneos. La mayoría de ellos los suministra la glándula timo, que es mayor en el feto, y gradualmente va disminuyendo conforme se va desarrollando la facultad individual de producir sangre. Al crecer el niño, la glándula thymus contiene, por así decirlo, cierta existencia de corpúsculos proporcionados por los padres, y por consiguiente, el niño que toma la sangre de esa fuente no comprende su individualidad hasta que el niño mismo no haga su sangre. No pensará de sí mismo que es un yo. Pero cuando la glándula thymus desaparece a los 14 años, entonces el sentimiento del yo se expresa completamente, pues entonces la sangre es producida y dominada enteramente por el ego. Lo siguiente hará clara esta idea del cuerpo vital y que dicho cuerpo vital se libera a los 7 años y su lógica. Debe recordarse que es la asimilación y el crecimiento dependen de las fuerzas que obran sobre el polo positivo del éter químico cuando ya está formado y maduro. Única, Únicamente el éter químico es el que está completamente maduro en ese entonces, debiendo las otras partes maduran más. A los 14 años, el éter de vida del cuerpo vital, que es el que efectúa la propagación, madura por completo. En el intervalo de los 7 a los 14 años, la asimilación excesiva ha almacenado cierta cantidad de fuerza que se dirige hacia los órganos sexuales y que está dispuesta cuando nace o se libera el cuerpo de deseos. La sangre es uno de los productos más elevados del cuerpo denso, porque es el vehículo que lleva el alimento a todas las partes del cuerpo y es también el vehículo directo del ego. Las imágenes que contienen se imprimen sobre los átomos negativos del cuerpo vital para servir como árbitros del destino del hombre en el estado post-mortem. La memoria, o la llamada mente, consciente y subconsciente, se refiere completamente a las experiencias de esta vida y se compone de las impresiones de los acontecimientos archivados en el cuerpo vital. Dichas impresiones pueden ser modificadas o borradas, como se indica en la explicación referente al olvido de los pecados, que se da un poco más adelante, cuyo cambio o exterminio depende de la eliminación de esas impresiones del éter del cuerpo vital. Cuando el organismo ha evolucionado hasta el punto que el espíritu separado puede empezar a entrar dentro de sus vehículos, entonces comienza el espíritu individual a dirigir las corrientes hacia afuera y vemos el principio de la existencia pasional y de la sangre caliente. La sangre roja caliente del hígado, suficientemente desarrollada como para contener un espíritu, es lo que fortalece las corrientes que se lanzan hacia afuera, lo que es causa de que el hombre y el animal manifiesten sus deseos y sus pasiones. En los animales, el espíritu no está aún completamente dentro de sus vehículos. Esto no se verifica hasta que los puntitos del cuerpo vital y del deseo se correspondan, como se explica en el libro, en el capítulo 12. Por esta razón, el animal no es un ser completamente vivo, es decir, no vive tan completamente como el hombre, ni es capaz de tener deseos y emociones tan sutiles como las de éste, porque no tiene plena conciencia. Los mamíferos actuales se encuentran en un plano superior a aquel que se encontraba el hombre en su estado animal de su evolución, porque aquellos no tienen sangre roja y caliente, cosas que el hombre no tuvo en aquel grado. Esta diferencia de estado es debida al sendero en espiral de la evolución, lo que también es causa de que el hombre sea ahora un tipo de humanidad superior a la que formaron los ángeles actuales cuando se encontraban en ese estado humano. A luz de esta exposición sobre las relaciones entre el hígado y la vida y el organismo, es de notar que varias lenguas europeas, inglés, alemán, escandinavo,
La misma palabra indica el citado órgano de cuerpo libre. El hígado significa uno que vive. El estado de vigilia de esos vehículos, todos están juntos, se interpenetran unos a otros, así como se interpenetran la sangre, la linfa y los otros jugos del cuerpo. En esta forma el ego puede actuar en el mundo físico. Nosotros mismos, como egos, funcionamos directamente en la sutil sustancia de la región del pensamiento abstracto, que hemos especializado dentro de la periferia de nuestra aura individual. De allí obtenemos las impresiones que nos produce el mundo externo sobre el cuerpo vital a través de los sentidos, junto con los sentimientos y emociones generados por ellas en el cuerpo de deseos y reflejadas en la mente. De estas imágenes mentales formamos nuestras conclusiones en la región del pensamiento abstracto, concernientes a los asuntos a que se refieren. Estas conclusiones son ideas. Por el poder de la voluntad proyectamos las ideas a través de la mente, donde toma forma concreta como pensamiento forma, o imagen mental tomada de la región del pensamiento concreto. La sangre en nuestro interior es la parte más profunda del organismo, ya no se licúa, porque circula en forma de gas, como elemento influyente en la vida y el progreso de toda persona. En la gestación, luego del periodo de 18 a 21 días de la unión sexual, encerrado en su concha astral y mental, el ego entra en la nueva matriz de la madre. Así comienza el proceso, siendo la sangre de la madre el temporal medio del crecimiento del feto. En esta primera etapa de gestación, la sangre tiene un aspecto de núcleos y cambia cuando se completa el cordón plateado. Este comienza su crecimiento desde el átomo simiente del cuerpo físico hasta el plexo solar, y el mismo recorrido lo hace desde el gran vórtice del hígado o del átomo simiente del cuerpo astral hasta el plexo solar. Cuando la madre comienza a sentir el movimiento del nuevo ser, más o menos a los 4,5 meses, la sangre del feto, como vehículo del ego, pese a seguir siendo alimentada por la madre, toma su condición y cualidad para individualizarse. La sangre es una esencia expresada por el cuerpo físico y etérico, en el éter luminoso, del que depende, y el correcto crecimiento de todo cuerpo etérico en los periodos de 7 años marca las mayores posibilidades para el desarrollo de la luz espiritual. Cuando se dice que un niño es esencialmente imitador o receptivo, es porque el cuerpo etérico está operando únicamente con las polaridades negativas, dícese excreción, sentidos y memoria, mientras que las positivas, asimilación, propagación, calor corporal, sangre y razonamiento, no se manifiestan de inmediato. Sabemos que a los 7 años el niño llega a adquirir pleno desenvolvimiento del éter químico, con la asimilación, para que en el futuro crezca rápidamente el cuerpo físico o cuerpo denso. A los 14 años es el éter vital el que alcanza su plenitud con la propagación, manifestándose con la aparición de la pubertad y el pleno desarrollo de los sentimientos o del cuerpo astral. La glándula timo, que contuvo hasta los 14 años una reserva de glóbulos maternos, deja de funcionar, para que el adolescente produzca su propia sangre y sienta por primera vez la tendencia a expresarse como un yo individual. El éter luminoso alcanza su plena manifestación a los 21 años, con la activación de la circulación y el calor de la sangre, para que el cuerpo mental concreto comience a funcionar en lo que llamamos la mayoría de edad. En tanto que el éter reflector, que es el que se desarrolla a los 28 años, con la maduración, responsabilidad o razonamiento, con el objeto de que el ego se manifieste con las ideas del espíritu humano o de la mente abstracta. Las edades superiores a los 28 años marcan etapas en que la sangre es el principal factor para que se revele. El control de los bajos sentimientos a los 35 años, expresión de las actividades anímicas a los 42 años, y el máximo de los pensamientos del cuerpo mental a los 49 años humanos. El estado de la sangre como vehículo de expresión del ego depende principalmente de 3 circunstancias: temperatura, alimentación y comportamiento personal. El ego, para manifestarse dentro del cuerpo, requiere una determinada nota vibratoria, producida por una adecuada temperatura de la sangre. Por ello es que la sangre es el vehículo del ego y su principal medio de expresión. Cuando se siente calor o fiebre, por ejemplo, la sangre se calienta y la persona tiende a dormirse. Por lo contrario, sucede lo mismo, pues si la sangre se enfriara demasiado, no se produce un desmayo, pero sí la salida del ego del cuerpo. La alimentación es muy importante, porque según lo que ingiramos, la sangre se convertirá en la transportadora de materia
que ayuda o perjudica a nuestro organismo. La sangre arterial, que es la principal conductora de materia calcárea, en oposición a la sangre venosa. La importancia de la calidad del agua y de los alimentos se debe a que ambos contienen materias calcáreas, que se endurecen en el sistema circulatorio. Cierra el pasaje de la sangre por los vasos capilares, disminuyen el riesgo sanguíneo y acorta nuestra vida. Perdón. De ahí que la elección de la alimentación sea de suma importancia para mantener la vida, por lo que se aconseja ingerir principalmente verduras, frutas frescas, semillas y lácteos. Y al respecto existen tablas de alimentos que se indican con la proporción de las materias calcáreas que se pueden consumir. La carne, por ejemplo, aún contiene proteínas que restauran los tejidos, produce ácido úrico y es responsable de la arteriosclerosis, además de estimular enfermedades psíquicas por el alto contenido de materia estatal animal. El consumo de carne puede sustituirse con la ingesta de legumbres y semillas. El chocolate es rico en calorías y contiene materia calcárea. En cambio, el cacao no contiene dicha materia y lo hace adecuado para el consumo humano. Las frutas cítricas son antisépticas y los cereales son antitoxinas. El agua debería ser tomada y usada en la alimentación exclusivamente destilada, pero desgraciadamente no hay muchas facilidades para obtener ese tipo de agua. También es necesario considerar la necesidad, en la medida adecuada, de la presencia de hierro en la sangre. El hierro, que se puede obtener en los cereales, hortalizas, huevos y frutas respectivamente, influye en nuestro desenvolvimiento individual en forma de hemoglobina. El ego no puede actuar si no tiene un determinado calor que lo rodee, y esto es solo posible por la combustión que se realiza cuando aspiramos oxígeno y lo llevamos a los pulmones para que se una con el hierro de la hemoglobina en nuestra sangre. Así, con la unión del oxígeno y el hierro de la hemoglobina de la sangre, se produce el calor medio necesario para que el éter luminoso actúe como un regulador de la sangre, que es el vehículo del ego. El temperamento de cada quien influye a favor o en contra del adelanto espiritual, teniendo también una consecuencia colectiva, porque sus vibraciones se unen al ambiente psíquico circundante. No controlar el temperamento ha ido interfiriendo con las posibilidades de crecimiento espiritual propias y colectivas, y con el transcurrir del tiempo, como consecuencia, hizo cambiar el medio espiritual de nuestra tierra. Cuando se dice que todos los pensamientos, sentimientos y actos humanos tienen repercusión, es porque las consecuencias han sido conocidas a través de los tiempos en el medio ambiente. El átomo simiente. Mientras todos los átomos del cuerpo se renuevan de vez en cuando, el átomo simiente es especial e indestructible, porque dicho átomo permanece activo no solo en una vida, sino que forma parte de todos los cuerpos del ego, en sus distintas reencarnaciones. Cuando la sangre corre por el ventrículo izquierdo del corazón, deja cualquier experiencia vivida impresa en el diminuto átomo simiente del ápice cardíaco. En la muerte, cuando el átomo simiente termina de desprenderse del corazón, con todas las vivencias de la existencia que acaba de terminar, el alma del ego abandona el cuerpo físico llevándose el átomo simiente, con la quinta esencia de todo lo vivido impreso, como cognición, conocimiento, para que la próxima estancia terrestre el átomo simiente actúe como un medio de conciencia que nos impulse a evitar el mal y hacer siempre el bien a los demás. El cordón plateado, el hilo que conecta los cuerpos superiores, etérico, experimental, al cuerpo físico o cuerpo denso. Por el átomo simiente del corazón, durante la vigilia, el ego funciona conscientemente en el mundo físico, porque sus cuerpos están concéntricos, ocupan el mismo espacio, pero por la noche, en el sueño, se efectúa una separación. El ego, envuelto en los cuerpos mental y astral, y parte del etérico, dícese, reflector y luminoso, sale flotando del cuerpo físico. El etérico y vital químico quedan en la cama, pero todos los cuerpos permanecen conectados por el cordón de plata, que es un hilo finísimo y vibrante que tiene la forma de dos números 6 unidos en cada extremo, en el plexo solar. Al producirse la muerte de este hilo se rompe en el átomo simiente del corazón, y las fuerzas de dicho átomo pasan al nervio neumogástrico, al tercer ventrículo del cerebro hasta el exterior, por la
sutura entre los huesos occipital y parietal del cráneo, llámese Gólgota, siguiendo por el cordón plateado hasta los cuerpos superiores. Con esa ruptura se desprende parte del cuerpo etérico luminoso y reflector que une a los cuerpos astral y mental que flotan sobre el cadáver durante unos 3 días y medio, hasta que el cuerpo físico denso y parte del etérico comiencen a desintegrarse sincrónicamente. Luego de los 3 días y medio se produce la última separación del cordón plateado, que se rompe por la mitad en el plexo solar, y el ego queda libre de todo contacto con el mundo material. Algunas veces, por accidente o cualquier otra circunstancia, el ego no entra en el cuerpo para despertarlo, sino que se queda afuera flotando durante un número indefinido de tiempo, horas o días, como trance natural o en coma. Pero el cordón plateado no se rompe por ninguna de las dos partes mencionadas, en el corazón o en el plexo solar, porque si se llegara a producir alguna ruptura, no habría ninguna restauración posible. El ego incluye todos los vehículos del espíritu divino, del espíritu de vida y del espíritu humano. Espíritu circunscribe la acción de los vehículos del ego. Vehículos abarca los instrumentos espirituales del ego. Cuerpos comprende los organismos de la personalidad, cuerpo mental, concreto, astral y físico. Pensamientos, acción del cuerpo mental concreto. Sentimientos, funciones del cuerpo astral o cuerpo de deseos. Actos o acciones, labor del cuerpo físico. Psíquica, engloba las funciones y mentales astrales. Los bajos sentimientos implican las pasiones, impresiones y deseos del cuerpo astral o de deseos. Actividades anímicas, involucran la manifestación de la vida anímica, luz anímica y poder anímica del cuerpo de deseos. Muchas gracias.